esta lección seguimos trabajando con el setting y vamos a hablar en particular acerca de las dimensiones del setting y los elementos que nosotros tenemos que empezar a considerar para crear un buen setting. Veremos el concepto de suspensión de incredulidad, también cuáles son las dimensiones del setting, y de la dimensión física veremos uno de sus primeros atributos, que es la dimensionalidad y la importancia que tiene. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a continuar hablando acerca de los settings y la importancia que tienen, y sobre todo conocer los elementos que nosotros tenemos que cuidar para tener un buen setting. Bueno, pues vamos a empezar con esta lección. Vamos a hablar de otro concepto muy importante en la creación de videojuegos y de aplicaciones de realidad virtual. Es la parte de la inmersión y suspension of disbelief, o suspensión de incredulidad. Cuando nosotros estamos viendo algo de ficción, puede ser un videojuego, puede ser una película o incluso puede ser un libro, sucede un estado mental que se conoce como suspensión de incredulidad. En este estado mental, nosotros por un periodo de tiempo creemos que determinada ficción es real, es decir, nos metemos tanto adentro de eso que estamos viendo o leyendo que temporalmente creemos que esa es la parte real del mundo. Por ejemplo, en las películas, la gente se mete tanto en las películas que cuando sucede algo sorpresivo adentro de la película, pues el cuerpo tiene una reacción física y hay gente que grita, hay gente que salta o cosas por el estilo. Es porque se llevó a cabo esto. Y esto es algo que nosotros deseamos lograr adentro de nuestros juegos. Bueno, la inmersión se utiliza más en la parte de realidad virtual y hace creer al jugador que realmente se encuentra adentro del juego, se encuentra realmente en ese mundo. La inmersión y lo que es la suspensión de incredulidad están relacionadas entre sí. Existe una y también existe la otra. Sin embargo, en la inmersión nosotros vamos a tratar de meter al jugador utilizando la mayor cantidad de sentidos posibles. Esa es una parte que va a diferenciar a la inmersión de la suspensión de incredulidad. Bueno, tanto la inmersión como la suspensión de incredulidad pueden ser rotos por un mal diseño o falta de armonía dentro del setting. Es decir, nosotros podemos tener un buen setting, en un momento dado logramos tener la suspensión de incredulidad, pero hay un mal diseño, hay una falta de armonía y entonces el cerebro inmediatamente reconoce que se rompe el patrón y nos salimos de esa inmersión que estábamos teniendo adentro del juego o adentro de la aplicación de realidad virtual. Entonces es muy importante por eso tener un buen diseño de setting y también cuidar mucho la armonía adentro del setting. Esto nos lleva a considerar a la armonía como algo fundamental y muy importante adentro del diseño de videojuegos. Los buenos juegos y los buenos mundos tienen armonía. ¿Qué es esto de la armonía? Bueno, en el contexto en el cual lo estoy manejando es la sensación de que todas las partes pertenecen a un único todo coherente. Es decir, realmente se siente como si todas las partes, todos los modelos, todos los assets que estoy teniendo adentro de ese mundo realmente pertenecen a ese mundo. Eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que lograr esa armonía para impedir que en un momento dado se rompa y entonces el jugador salga de ese mundo imaginario que nosotros, bueno, hemos creado y que queremos que él se encuentre ahí adentro. Cuando se hace el diseño como tal, es importante pensar en la armonía desde el inicio y conservarla durante todo el proceso de desarrollo. Es decir, no es algo que nada más lo pensamos al inicio y ahí lo dejamos, sino que la armonía se tiene que estar cuidando constantemente y tiene que estar presente en todo el proceso de desarrollo. Para eso nosotros entonces tenemos que tener una visión global del juego. Tenemos que entender de manera global el juego para que se logre esa armonía de manera correcta y de manera perfecta. El diseñador tiene que trabajar mucho en esto, tiene que trabajar mucho con la gente de arte para poder lograr este proceso de armonía. Y desde luego, bueno, los juegos con armonía se van a vender durante más tiempo y se venden mucho mejor que los juegos con mala armonía. Ya conocemos la importancia del setting, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces que tomar en cuenta para crear un buen setting? Y es lo que empezamos a ver en este momento.
Vamos a ver que cuando nosotros estamos creando un mundo para un videojuego o un mundo para una aplicación de realidad virtual, tenemos que tomar en cuenta diferentes dimensiones. Y en este momento no estoy hablando de 2D o 3D. Las dimensiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la dimensión física, la dimensión temporal, la dimensión de ambiente, la dimensión emocional y la dimensión ética. Bueno, vamos a empezar con la dimensión física, que es la más sencilla. Desde luego, los settings siempre van a existir en alguna clase de espacio físico, y este espacio físico es lo que nosotros vamos a conocer y vamos a llamar como dimensión física. El avatar y otros componentes también se van a mover adentro de este espacio físico, y las características físicas que nosotros estamos definiendo van a determinar mucho la forma como se va a llevar a cabo el gameplay. Dentro de la dimensión física vamos a tener diferentes atributos que tenemos que considerar. El primer atributo de la dimensión física es la dimensionalidad. Es decir, es la primera pregunta que nos vamos a hacer cuando estemos diseñando la parte de la dimensión física. Y esto también tiene que quedar documentado. Recuerden, todos estos temas que estamos viendo tienen que quedar documentados. Bueno, entonces, la dimensionalidad nos va a decir acerca de en cuántas dimensiones nosotros estamos teniendo el mundo en el cual sucede el juego y en cuántas dimensiones se está desplegando. Entonces tenemos que preguntarnos cuántas dimensiones físicas va a tener este juego y también cuántas dimensiones vamos a utilizar para poderlo desplegar. La dimensionalidad del espacio físico no es necesariamente la misma con la que se va a desplegar el juego. Nosotros podemos tener un juego que su dimensionalidad física sea 3 dimensiones y sin embargo la forma como lo vamos a estar desplegando sea en 2 dimensiones. Por ejemplo, en StarCraft nosotros tenemos 3 dimensiones en espacio, aunque en realidad estamos utilizando un método de 2 dimensiones para la parte de desplegado. ¿Ok? Importante esto. La dimensionalidad física no es la misma que la dimensionalidad de desplegado. Entonces, mucho cuidado con esto y piensen bien. Mi juego sucede en 2 o sucede en 3 dimensiones y lo voy a desplegar en 2 o lo voy a desplegar en 3 dimensiones. Cuando nosotros nos preguntamos acerca de la dimensionalidad, no solamente tenemos que pensar en términos de qué tan bonito se va a ver el juego, si se va a ver mejor en 2 o se va a ver mejor en 3. Tenemos también que tomar en cuenta que la dimensionalidad debe de servir al entretenimiento y debe de tener sentido. Es decir, escoger entre 2 o 3 dimensiones para desplegar también tiene que tener un sentido y tiene que ayudar a la parte de que el juego sea más divertido. No necesariamente porque un juego sea en 3 dimensiones significa que es más divertido, más entretenido que un juego que está desplegado en 2 dimensiones. Un ejemplo clásico de esto es el juego de Lemmings. El juego de Lemmings en 2D es un juego que es divertido y entretenido. Sin embargo, cuando hicieron Lemmings en 3D, pues esa dimensión extra de desplegado no adicionó absolutamente nada a la parte de entretenimiento. Es decir, que pasar Lemmings a 3D no sirvió para que el juego fuera mejor. No tenía sentido. Es un juego realmente que se juega muy bien en 2D y tenerlo en 3D, la tercera dimensión, más allá de el eye candy inicial que nosotros tenemos, bueno, pues no ayuda nada para la parte de entretenimiento. Vamos a ver unos cortos acerca de Lemmings y regresamos.
Pues ya vimos Lemmings. Entonces, en el juego de Lemmings, realmente el adicionar esa dimensión extra, pasar a 3D el desplegado, no ayudó a la parte de entretenimiento, no ayudó mucho a la parte de gameplay. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues es un ejemplo clásico para que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que preguntarnos en cuántas dimensiones realmente se lleva a cabo el juego y en cuántas dimensiones se tiene que desplegar. Recuerden, no tienen que ser exactamente las mismas. Bueno, vamos a ver otro par de videos. En este caso es Sonic Generations. Y aquí quiero que ustedes piensen, bueno, realmente Sonic Generations es un juego que se está llevando a cabo en un mundo de 2D desplegado en 3D, o es un juego de 3D que se despliega en 3D. ¿Ese 3D está ayudando a la parte de entretenimiento y tiene sentido o no? Bueno, esas son respuestas que ustedes mismos deben de dar. Vean los videos. Muy bien, entonces ya vimos ejemplos acerca de la dimensionalidad y la importancia de tomarla en cuenta. Recuerden documentar siempre esto. Vamos a terminar aquí esta lección y en la siguiente lección seguimos viendo qué más atributos tiene la dimensión física. Entonces no se pierdan la próxima lección.